tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con la clase, pero bueno, antes de todos modos, como según yo casi siempre le quiero hacer y a veces se me olvida, ¿alguna duda o comentario de la clase o de las clases anteriores o hasta el momento? Bueno, pues entonces les voy a compartir pantalla. Voy a continuar desde el tema de volúmenes molares. Ya la última clase vimos que, porque lo estaba checando ahorita también en el Facebook, que ya les comenté de lo que sucedía, ¿no? Con los volúmenes, que la suma de los volúmenes nunca nos va a dar la suma matemática, evidentemente de sustancias diferentes. Ajá. El ejemplo que pusimos fue el de etanol, agua. Ahora nada más una pregunta, como eso sí nunca lo pongo, ya empezaron a pasar lista. Sí les enseñé el dibujito, ¿verdad? La imagen de las pelotas. Sí, profe. Ok. Bueno, ok. Entonces, ahora nosotros vamos a ver nuevas variables y es importante que se las aprendan. Pero más allá de aprendérselas como de memoria, es comprenderlas, es decir, ver qué significa cada una de esas variables y saberla expresar. Esto les pasó ya en algún momento cuando encontraron T, por ejemplo, que T mayúscula es la temperatura. Y bueno, a pesar de que en termodinámica el tiempo no existe, sabemos que T minúscula es tiempo, B mayúscula pues es volumen, ajá. Bueno, a lo mejor, bueno, en física B minúscula es velocidad, pero a lo que voy es, esas variables ya las van conociendo. Ujú. Y se las aprendieron con el uso. Lo mismo va a pasar con estas nuevas variables. Y con nuevas, pues me refiero a que va a haber o van a existir diferentes volúmenes. Ajá. Y con diferentes volúmenes, bueno, me refiero a los siguientes. B sabemos que es volumen. Ajá, ya lo hemos utilizado varias veces. Pero en este caso, esta variable significa lo mismo. B-dis, que es el volumen de la disolución. Ajá. Entonces, si nosotros encontramos esta B solita, podemos decir que es el volumen o que es el volumen de la disolución. Ajá. O también, bueno, si encontramos B-dis, sabemos que puede ser el volumen. Ajá. Entonces, bueno, cualquiera de estas dos variables puede tomar cualquiera de estos dos nombres también. Si yo tengo esto, es el volumen del componente puro.
Pero ahora resulta que la puedo tener así, pero es más correcto ponerle un subíndice I. Recordemos que el subíndice I va a tomar el valor de tantos componentes yo tenga. Ahorita que termine con las variables, les voy a poner el ejemplo, o más bien, más que poner, recordar, ¿no? Porque esto ya lo manejan como fracción mol de I también, o a veces presión parcial, y también de I, etcétera. Pero ahora vamos a tener esto, por ejemplo. Que esto que tenemos aquí es también, perdón, el asterisco significa pureza, pero pureza en el sentido de que el componente no esté en mezcla, no la pureza del 99%, al 70%, sino el componente puro significa que no está mezclado. Así como en el último ejercicio que tenemos de que son 50 mililitros de etanol y 50 mililitros de agua, justo esos están puros. Antes de mezclarse, se consideran puros. A eso se refiere. Ahorita también lo voy a ir explicando y voy a ir poniendo como un pequeño ejemplo de cada uno de ellos. Pero ahora fíjense que esta segunda variable, digamos que es igual a la tercera variable. La única diferencia es esta rayita. Sabemos que esta rayita significa molar. Eso ustedes ya lo vieron o ya lo conocen o están familiarizados desde que vieron la ecuación de Van der Waals. En la ecuación de Van der Waals, en la ecuación cúbica específicamente, ahí ustedes tenían volumen molar y resulta que ustedes calculaban 3 raíces y bueno, esas 3 raíces eran los volúmenes molares. Pero aquí entonces sería volumen molar del componente puro. La diferencia es que aquí va a ser molar. Y ese volumen molar del componente puro siempre va a ser el mismo. Y va a ser el mismo para ese componente, evidentemente. Es decir, aunque ahorita los vamos a calcular para el agua, su volumen molar es 18 mililitros sobre mol. No importa si yo tengo una botella de 250 mililitros, si yo tengo una botella de litro, si yo tengo un garrafón, si yo tengo un tinaco, o si yo tengo una cisterna, o si tengo un volumen más grande. El volumen molar del agua cuando está pura siempre va a ser el mismo. ¿Puede cambiar un poquito? Sí. ¿De qué va a depender? De la densidad. Ahorita también les voy a poner un ejemplo. Este que tenemos aquí, esta variable, por ejemplo, si es el agua, siempre va a ser 18 mililitros sobre mol. Ahora, si la densidad cambia, como lo voy a calcular a partir de la densidad y de la masa molar, pues la masa molar nunca va a cambiar. Y la densidad sabemos que cambia cuando cambia la temperatura. Pero también sabemos que la densidad cambia muy poquito cuando la temperatura cambia. Es decir, no es como tan significativo que yo diga, bueno, que tengo una densidad del agua, por ejemplo, de 0.99, 98 y de repente cambia la temperatura y ya tengo una densidad de 3. No ocurre eso, por lo tanto, podemos considerar que el volumen molar de los componentes puros siempre va a ser el mismo. Y vamos a tener otra variable, que es esta. Esta que tenemos aquí, fíjense que podemos decir, bueno, pues es la misma que tenemos acá arriba, pero sin asterisco. Entonces lo que vamos a tener es el volumen molar parcial del componente. Entonces, fíjense que como ya no trae asterisco, eso, y además el nombre me dice parcial, eso ya quiere decir que está en mezcla.
Ajá. Y es más o menos como las presiones parciales. Ajá. Recordemos que la presión parcial es la presión de aquel componente que está en mezcla. En este caso, bueno, también el semestre pasado cuando tenían gases, si tenían un componente, calculaban la presión parcial. Y la presión parcial dependía de la fracción mol de ese componente. Ajá. Entonces, ahora, retomando lo que tenemos aquí, vamos a poner el ejemplo de la I como recordatorio. Este pedacito lo voy a borrar, pero porque ya lo saben y lo dominan más que nadie, pero nada más es como un recordatorio. Si yo tengo aquí, bueno, era un recipiente, pero no sé por qué se me ocurrió ponerlo así, pero bueno, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. Ajá. Entonces yo tengo ahí una mezcla de gases. Si me dicen, calcula la fracción mol de cada componente y sabemos que la fracción mol es XI es igual a NI entre NT, aquí es donde les digo de esta I, sabemos que esta I la vamos a sustituir por cada uno de los gases o de los componentes que yo tengo en mi mezcla. Por lo tanto, sería fracción mol de hidrógeno es igual al número de moles del hidrógeno entre el número de moles totales. Es decir, yo no pongo así, ¿verdad? Que muchas veces, a pesar de que fueran clases presenciales y se los especificara, bueno, cuando yo enseño esta parte, lo ponen así a pesar de que les digo, sustituyan la I por cada uno de los componentes que tienen. Entonces, bueno, hacen así y eso, bueno, pues está mal, ¿no? Lo que hay que hacer es esa I la quito y pongo cada uno de los componentes que yo tengo. Entonces la fracción mol de nitrógeno es igual al número de moles del nitrógeno entre el número de moles totales. Ajá. Y la fracción mol del oxígeno es igual al número de moles del oxígeno entre el número de moles totales. A lo que voy es, repito, esta I la sustituyo por cada uno de los componentes que yo tengo. Ujú. Entonces, aquí donde vean esa I, va a estar sustituida por cada uno de los componentes que están en la mezcla. Ahora bien, generalmente voy a tener dos componentes porque tenemos que empezar así, por, mm, por mayor facilidad y después, bueno, en realidad la palabra es complejidad, pero no complejidad de difícil, sino de, por ejemplo, un sistema complejo, pues ya tiene dos componentes, o luego va teniendo tres, o luego va teniendo cuatro, ¿no? Con eso me refiero a que cada vez va a ir habiendo más componentes. No crean que cuando uno dice complejo significa que sea difícil. Ajá. Bien, entonces, de entrada, ya sabemos que la I la sustituimos por cada uno de los componentes. Ahora, pues la presión parcial, cuando la calculábamos, pues es la fracción mol del componente I por mi presión total. Ajá. Entonces aquí en este caso, pues esta fracción mol que nosotros hubiéramos calculado, la sustituíamos aquí y la multiplicábamos por la presión total. Entonces, la, la presión parcial que yo tengo de ese componente es cuánta presión está ejerciendo cada uno de los componentes en mi sistema. Entonces, bueno, esto es del semestre pasado y, bueno, incluso fracción mol, pues antes todavía, ¿no? Del pasado y hasta en la preparatoria por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué a la presión parcial? Porque aquí dice volumen molar parcial. Ajá. Entonces, bueno, ya voy a borrar esto y regreso al tema de ahorita. Y aquí, entonces, vamos a ver qué significa cada uno de estos componentes. Bueno, como les comentaba, voy a regresar un poquito al ejemplo. Esto también lo voy a borrar, nada más es para explicarlo de arriba porque no hay como anotación alguna. Lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Tengo agua, los 50 mililitros, por eso hasta lo pongo feo, ¿no? Tengo aquí, tengo etanol, ahí bueno, etanol, 50 mililitros, y eso me va a dar 96.5 mililitros de agua y de etanol. Ajá.
Entonces, ¿cuál es B? ¿Cuál es mi volumen? Pues son esos 96.5 mililitros. Ajá. O mi volumen de la disolución también son 96.5 mililitros. ¿Cuál es el volumen de mi componente puro? 50 mililitros de agua y 50 mililitros de etanol. Como tal, estas dos variables ya las conocemos. Ahora, ¿cuál es el volumen molar del componente puro? Bueno, es el volumen, en este caso, molar del agua o el volumen molar del etanol, y en el caso del agua son 18 mililitros sobre mol, y en el caso del etanol son 58.3 mililitros sobre mol. Ahorita los vamos a calcular, no se preocupen, pero fíjense que entonces eso le corresponde individualmente a cada uno, y como les digo, no importa si tengo 50 mililitros, o si tengo 100 mililitros, o si tengo un metro cúbico, que son 1.000 litros, no importa cuánto tenga yo, el volumen molar del componente cuando está puro siempre va a ser el mismo. Ajá. Y por último, ¿cuál es el volumen molar parcial del componente? Bueno, pues en este caso del agua o del etanol. Ese volumen molar parcial lo vamos a tener aquí. Ajá. Aquí vamos a ver cuánto es ese volumen que está contribuyendo cada uno de mis componentes, pero por cantidad de sustancia, ajá, por mol. Entonces, bueno, eso también lo tenemos que calcular, no lo podemos decir así como así. Y ahorita, bueno, que ponga el ejemplo, vamos a ir viendo esas variables. Ajá. Ahora, recordando los deltas, aunque ya vimos los deltas, por ejemplo, en el delta B para la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿qué pasa? Y también voy a borrar este pedacito, ¿eh? Es que estos son ejemplos solamente pues para recordar que salen del tema y que son temas que ustedes ya conocen, pero para recordar un poco para lo que viene. Entonces, bueno, no era vaso de precipitado, imaginemos que era una taza. Ajá, y tenemos agua. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi taza a 20, mi agua a 25 grados Celsius? Si yo la caliento, a lo mejor llego a pues 50 grados Celsius. Ajá, es una C mayúscula aunque parezca minúscula, pero bueno, ahorita lo voy a poner. Entonces, si yo calculo mi delta T, yo sé que todos los deltas que yo tenga, es la propiedad final menos la propiedad inicial. Y con propiedad me refiero al delta que yo tengo de aquí. Ajá. Si yo tuviera un delta T, pues este final menos este inicial. Si tengo un delta B, pues es volumen final menos volumen inicial. Si yo tengo un delta H, es H o entalpía final menos entalpía inicial. Ajá. Bien, entonces, ¿cuál es mi temperatura final? 50 grados Celsius. Menos, ¿cuál es mi temperatura inicial? 25 grados Celsius. ¿Cuánto me da esto? 25 grados Celsius. No lo veo, pero tengo un signo positivo. Ajá, ese signo positivo en un delta significa incremento. Es decir, que al darme aquí positivo me está dando un incremento de la temperatura. Pero, ¿qué tal si ahora, en vez de calentarla, yo la enfrío? Y bueno, con enfriar pues me refiero a sensación térmica. Yo le pongo hielo y me da 5 grados Celsius. ¿Cuál es mi temperatura final? 5 grados Celsius menos ¿cuál es mi temperatura inicial? 25 grados Celsius. ¿Cuánto me da? Menos 20 grados Celsius. Ajá. Entonces, este signo menos en un delta está representando disminución. Ajá. Disminución de la temperatura en este caso. Entonces, al momento de que yo le pongo hielo, yo ya sé que la temperatura está disminuyendo, pero al final, entonces, cuando en cualquier delta ustedes vean un signo más, significa incremento. Cuando vean un signo menos, significa disminución, independientemente de la variable que tengan. Ahora, temperatura, presión y volumen, no hay valores negativos. Temperatura, presión y volumen. Delta T, delta B o delta P, o sea, de presión,
sí hay negativo, porque bueno, un delta T significa que hay disminución de la temperatura, un delta V significa que hay disminución del volumen, un delta P de presión significaría que hay disminución de la presión. Ajá. Ahora bien, ya que recordamos todo esto, yo les pregunto, ¿cuál es el valor numérico del delta V de este ejemplo que está aquí arriba? ¿Nadie? ¿No saben hacer sumas y restas? En este caso sería pues 96.5 menos 100. Ajá. ¿Cuánto da? Ay, menos 3.5. Menos 3.5 mililitros, efectivamente. Si es mi volumen final menos mi volumen inicial, mi volumen final son 96.5 mililitros, menos mi volumen inicial, al inicio tengo 100 mililitros, me da menos 3.5 mililitros. Ajá. Esto quiere decir que los delta D para agua y etanol siempre me van a dar negativo. Ajá. Entonces, dependiendo cuánto volumen tenga yo, es cuánto va a ser mi volumen final. Ujú. Esto lo podemos manejar como volumen o como fracción mol. Ajá, que en realidad, bueno, va a depender de ello. Cuando aquí yo voy a tener, si tengo aquí mi mezcla, para 50 mililitros yo tengo una cantidad de moles. Para 50 mililitros de etanol yo también tengo una cantidad de moles y con eso, bueno, yo puedo saber cuánta fracción mol tengo de cada uno de ellos. Pero si yo mezclara ahora, por ejemplo, y siguiendo así, digamos, con esta línea, ajá, o sea, es una flechita aquí abajo, a lo mejor aquí ahora yo tengo 10 mililitros y acá tengo 90 mililitros, por conservar el mismo volumen, ¿eh? Pero en realidad va a ser por fracción mol. Ahorita la vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué volumen aproximado creo tener? Pues bueno, ahora mi volumen aproximado a lo mejor es de 99.3 mililitros. Ajá. ¿Por qué? Porque va a predominar el etanol. Ajá, o sea, tengo 90 y tengo 10. Entonces, como estoy más pegado hacia el etanol, o sea, casi puro, por así decirlo, pues el cambio va a ser menor, pero también, o sea, va a ser menor que el de acá, ¿no? Que acá fueron 3.5 mililitros el cambio, pues aquí a lo mejor es 0.7, ¿no? Si a lo mejor acá tengo 99 mililitros y acá solamente tengo 1 mililitro, pues a lo mejor ya tengo 99.95 mililitros. Porque bueno, pues casi no va a haber un cambio, porque aquí solamente tengo 1 mililitro y casi tengo 99 de mi componente puro. Ajá. Entonces, el cambio va a ser menor. Pero fíjense que al final, y con el cambio me refiero a los 100 mililitros que tenían que ser, ¿no? O cuando que yo calculé el delta B, pues aquí va a ser menos 0.05. Pero aún así, todos mis deltas B van a ser negativos, o lo que significa que todos mis volúmenes finales, al menos con etanol y con agua, van a ser menores a la suma matemática. Ya habíamos comentado que también me pueden dar un volumen mayor, pero ese volumen mayor generalmente ocurre con disolventes orgánicos. Ajá, entonces, para que me dé un volumen mayor al matemático, con matemático me refiero a cuando los componentes puros no están en mezcla,
Pues puede ser puede ser benceno, acetato etilo, tolueno, tetacloruro de carbono, cloroformo, etcétera, ¿no? Casi cualquier disolvente orgánico que yo mezcle, el volumen va a ser mayor. Si yo mezclo disolventes pues polares como si fuera agua, etanol, acetona, ácido acético, metanol, propanol, entre ellos que son los más comunes, el volumen generalmente va a ser menor, mi volumen final. Todo esto para el siguiente ejercicio que vamos a ver. Ajá. Entonces, hasta aquí esto que les acabo de explicar y en algunos casos recordar, ¿hay alguna duda? Sobre todo de las variables, ¿no? Claro, ahorita las voy a ir poniendo con ejemplos más claros con el ejercicio que vamos a ver, pero de todos modos, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Ok, bueno, pues vamos a tener el siguiente ejercicio que dice, de acuerdo a la siguiente figura, para una disolución agua, etanol a 20 grados Celsius y 1 atmósfera, determine los volúmenes molares parciales para el agua y etanol en una disolución de una fracción mol de etanol 0.5. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, ahorita les voy a poner el gráfico, pero que voy a tener una disolución de 0.5 de etanol y evidentemente la contraparte es 0.5 de agua. No es lo mismo que arriba. Bueno, el ejemplo anterior teníamos 50 mililitros, porque bueno, nosotros generalmente o medimos en masa o medimos en volumen, que es en nuestra vida diaria, por así decirlo, y sobre todo con los instrumentos que nosotros tenemos para medir. Ajá. Pero aquí nosotros nos vamos a fijar como función de la fracción mol. Ajá. Entonces, ¿a qué viene todo esto y por qué les dije también de los ejercicios, perdón, de los ejemplos anteriores, de que cuando yo mezcle agua etanol, no importa la cantidad que tenga, el cambio de volumen siempre va a ser negativo, ajá, o sea, el delta B. Es decir, que mi volumen final siempre va a ser menor a mi volumen inicial. Por lo tanto, yo voy a tener mi siguiente diagrama. Aquí voy a estar graficando la fracción mol de etanol. Y bueno, 0.5. Aquí tengo 0.25, 0.75. Aquí tengo 1 y aquí tengo 0. Fíjense que la gráfica, por como va a ser intencionalmente, va hacia los negativos. Si no, yo hubiera puesto pues, la gráfica así, ¿no? Que es como si casi la tengo hacia una gráfica, pero de este lado la complemento también. O sea, la tendría pues así que si voy como hacia los positivos. En este caso, la gráfica va hacia los negativos. Ajá. Por eso está acomodada de esa forma. ¿Y por qué va acomodada hacia los negativos? Porque ya vimos que el delta B siempre va a ser negativo para etanol agua. Entonces, ¿qué tengo este es mi eje de las X? ¿Qué tengo en mi eje de las Y? Es más, antecito. Ay, es que lo puse todo completo. Pero bueno, voy a borrar esta parte, más todo, para ponerlo un poquito más abajo porque, ay, se me juntó con lo de arriba, ¿ven? Ya está, borré el número de arriba. Ahí está. Entonces voy desde uno, no, desde 0
hasta 1 de mi fracción mol de etanol. Aquí está 0.5. Ay, bueno, no me quedó muy bien. Más o menos aquí está 0.5. Es la fracción mol de etanol. Aquí está 0.25 y aquí está 0.75. Entonces, ¿qué tengo en mi eje de las X? Tengo volumen menos volumen del componente puro entre el número de moles. Que esto es el delta B. Justo este pequeñito ejemplo lo acabamos de hacer, pero bueno, ahorita lo borramos porque es algo que ya sabemos. O sea, que el volumen de la disolución o mi volumen final o el volumen que yo obtengo menos el volumen de mi componente puro, eso es un delta B, y al momento de que está dividido entre el número de moles, eso es un delta B molar. ¿Y qué unidades tiene? Mililitros sobre mol. Entonces me voy a quedar aquí y ahorita regresamos a las 8 para poder continuar con la construcción de este diagrama, que en realidad este diagrama ya existe, porque este ejercicio está sacado de un artículo, pero me han estado preguntando cuando lo pongo como de, ¿y de dónde sale? Entonces no es que lo vayamos a construir, pero sí les voy a explicar el autor de dónde lo sacó. Ajá, entonces nos vemos ahorita en 18 minutos. Que de las yes, yo lo que tengo aquí, esto es un delta V molar. Ajá. Entonces, ahora, ¿por qué le había puesto acá este otro eje? Porque resulta que entonces, dependiendo la fracción mol que tenga de cada uno de los componentes, es el cambio que va a estar existiendo en cada una de las disoluciones. Aquí estoy poniendo puntos porque los puntos en realidad son las mediciones que nosotros hacemos en el laboratorio. Cuando tenemos una línea continua, la línea continua generalmente representa un ajuste, un ajuste a esos datos. Entonces, bueno, aquí es por poner, ¿no? Seguramente tendría yo que tener 9.1.2.3 hasta punto 9, ¿no? Y justo lo que yo les decía, pues, ¿qué pasa si estoy a 0 de etanol? ¿A quién tengo? ¿Mm? Al puro Si volumen. es, no, a pura agua. Si estoy hablando de 0 de fracción mol de etanol porque estoy en el eje de las 10, porque todavía no tenemos valores para acá. Si estoy solamente en el eje de las X y estoy a 0 de etanol, pues tengo agua, solamente agua. Si estoy en 1 de etanol, pues solamente tengo etanol. Y bueno, todo el intervalo que voy teniendo aquí es la mezcla. Si tengo, por ejemplo, 0.25 de etanol, pues tengo 0.75 de agua. Si tengo 0.5 de etanol, tengo 0.5 de agua. Si tengo 0.75 de etanol, tengo 0.25 de agua. Recordemos que la suma de las fracciones mol me da 1. Entonces, en este caso, si estoy aquí muy cercano a 0 de etanol, casi tengo agua, pura agua, era lo que les decía. Si casi tengo pura agua y tengo muy poquito de etanol, el cambio de volumen va a ser muy pequeño. Conforme la diferencia de volúmenes sea mayor, el cambio va siendo mayor. No necesariamente en punto 5 siempre es el mayor cambio que tienen, pero por ejemplo aquí, bueno, es 0.25, bueno, a lo mejor es 0.3, ¿no? Más o menos por ahí. O sea, tengo 0.3 de etanol y tengo 0.7 de agua, entonces el cambio va siendo mayor. Ajá. Ahora, conforme el cambio va siendo menor, otra vez el cambio de volumen va siendo menor. Ahora va a decir, ¿por qué menor si aquí tengo 0.75? Bueno, tengo 0.75 de etanol, sí, pero la contraparte es 0.25 de agua. Ajá. Entonces, con la diferencia de cambios me refiero a la diferencia del cambio de la fracción mol, entre una y otra.
Entonces, estos son, digamos, diferentes disoluciones preparadas en el laboratorio a diferentes fracciones mol. Y aquí voy viendo el cambio de volumen. Ajá. Ese cambio de volumen pues va siendo negativo. Ahorita le pongo valores. Entonces, lo que el autor hace, bueno, él no da todos esos puntos, pero el autor lo que sí da es un ajuste. Ajá. Ahí está. Ese ajuste es una ecuación matemática que va a representar el comportamiento de esos puntos. Ahora, lo que voy a hacer nada más va a ser modificar estos puntos. Los voy a poner tal vez un poquito más aquí adentro. Ahorita van a ver por qué. Ajá. Y este también para ponerlo como casi en punto 5. Ahí está. Para que sea más de acuerdo a lo que nos dice aquí el ejercicio, ¿no? Que es una fracción mol de punto 5. Ahora, si es a una fracción mol de punto 5, ¿cómo voy a calcular yo los volúmenes molares parciales a través de este diagrama? Pues lo que tenemos que hacer es trazar una recta tangente. Ay, no me dio. O sea, bueno, o sea, sí me dio, pero no. Pues tiene que ser un poquito más. Ahí está. Bueno, aquí de acuerdo a la gráfica, parece que toca varios puntos, ¿no? Porque eso me hicieron una pregunta muy interesante el día de ayer, que me dijeron, oye Luis, pero sí la voy a cambiar, pero primero, para la construcción del diagrama, pues primero lo que voy a hacer, la construcción del diagrama, ay, me quedó bien feo, queda arriba. Sí. Ahí está, aquí estaría el punto más o menos. Ahí está. Para la construcción del diagrama ahorita, como en el pizarrón o en su cuaderno, pues parecería que puede haber diferentes ángulos de esta recta tangente. Ajá. Pero en realidad solo hay un ángulo. Ajá. O sea, solamente hay un ángulo de esta recta tangente. Porque, como les digo, me preguntaron, oye, este ángulo que tú estás trazando aquí, o sea, pues, o esta pendiente, ¿no? Del ángulo que tiene, pues tú puedes trazar otro. O sea, digamos, tú puedes trazar otro así. Pues no, si yo trazo otro así, ese ya es otro punto. Como por ejemplo, aquí puedo tener esta recta tangente, puedo tener así como que esta otra recta tangente, puedo tener esta otra recta tangente, o sea, dependiendo el punto que yo tenga o la fracción mol que yo quiera calcular, es el punto en la recta tangente que tengo que hacer. Pero esa recta tangente, acuérdense que matemáticamente hablando, no puede tener diferentes ángulos, porque cada punto tiene un ángulo o una recta tangente en específico. Ajá. Eso es muy importante que lo veamos y que lo tengan como que consciente. Ajá. Entonces, ahora bien, ¿qué valores vamos a tener? Aquí los valores que nos marca el autor es de menos 1.35 y menos 0.8. Entonces los demás como que ahí medio los voy a inventar, ¿no? O sea, inventar en el sentido de la escala. Pero este valor que cae aquí es de menos 1.35 y este valor que cae acá es de menos 0.8. Entonces, este valor, pues si yo lo extrapolo para acá, veo que el valor es de menos 0.8. Entonces, pues a lo mejor aquí le corresponde de menos 1.0, aquí de menos 0.6, menos 0.4, menos 0.2, menos 1.5 y menos 1.7, por ejemplo, ¿no? Esos ya están inventados. Los que no están inventados son los que realmente está poniendo el autor. Ajá. Ahora bien, ¿cómo sé qué valor tengo aquí? Pues lo en este eje, porque cuando no ponemos nada en el eje derecho, significa que son los mismos que tenemos acá. Entonces, en otros grupos también de repente me dicen, ay, es que a mí se me complica no tener nada aquí y solo tenerlo de este lado. Pues yo lo que les digo es, pues si quieren copien acá la escala, pero está mal. O sea, no es, bueno, no es que esté mal, sino que, o sea,
cuando dicen, ay, es que a mí se me complica, es que yo no lo puedo ver, es que yo me pongo nervioso en un examen, o sea, van siendo muchas razones, no, no digo que sean justificaciones, son razones, pero en la vida ese tipo de justificaciones a veces pueden ser una limitante para nosotros, porque va a haber alguien o que no se le dificulte ver eso, o va a haber alguien que no se ponga nervioso en un examen, o que no se ponga nervioso en una entrevista de trabajo, y entonces ese alguien más, pues seguramente va a ser contratado, va a pasar el examen, etcétera, ¿no? Entonces, no se pone nada acá, porque esta escala es la de acá. O sea, si ustedes quieren, pues más bien como para leer, pues dicen, ay, bueno, pues extrapolo para acá, veo cuál es el valor, ¿no? Que bueno, que ya sabemos que es menos 0.8. O lo que es lo mismo como cuando a veces sí podemos poner en un en Excel que le podemos poner que diga, ah, bueno, pues trázame estas líneas así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense que, claro, aquí está al tanteo, ¿no? Que este valor, pues sí le corresponde a menos 0.8. ¿Por qué no se pone esta misma escala del lado derecho? Bueno, uno, por tiempo, pues porque quien lo haga se va a tardar más y pues de este lado sabemos que tenemos lo mismo que de este lado, ¿no? Por todavía que si hay impresión de libros, pues por tinta, porque voy a gastar tinta de este lado si ya te estoy poniendo acá la escala. Ajá. Se acostumbra a poner acá, en este lado, números si tuviéramos otra escala, por ejemplo, pues de temperatura, de presión, ajá, del cambio de volumen a lo mejor de otra sustancia, si es que tenemos dos mezclas diferentes en una sola, y entonces a lo mejor aquí es 3, bueno, menos 3, a lo mejor aquí es menos 5 y acá es menos 8. Si yo tuviera otra escala del lado derecho, si la pongo. Si es la misma escala que de mi lado izquierdo, no la pongo. Ajá. Y también se los comento porque me dicen varias veces, ay, es que ¿de dónde sacaste el punto 8? Bueno, pues este lado está del lado izquierdo, ¿no? O como les digo, bueno, pues extrapolamos y vemos que nos da menos 0.8. Ajá. Pero bueno, ya como que construimos este diagrama, ya lo tenemos aquí. Entonces, este diagrama ya el autor nos los da hecho. O sea, él ya hizo ese trabajo. Ajá. Entonces, se los comenté así como paso a paso, porque como les digo, varias veces me dicen, es que de dónde sale o cómo lo pudo haber construido. Entonces, como ya tengo ese antecedente, por eso lo estoy haciendo. Pero digamos, si su preocupación es cómo se hace, ustedes no lo pueden hacer. Tendrían que ir al laboratorio, tendrían que hacer las mezclas, tendrían que hacer las mediciones, todos los cálculos, diferentes fracciones mol, etcétera, para poderlo construir. Si es para un ejercicio de examen, digamos que así es. Así como está ahorita puede ser el examen. Bueno, no el examen, no el ejercicio, no de, tengo una figura, tengo una mezcla, tengo una fracción mol, me están dando este diagrama, tengo que calcular los volúmenes molares parciales. Eso es lo que les sería el ejercicio y ya es lo que vamos a ir haciendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, además el ejercicio me daría la densidad del agua, esa sí ya la sabemos, que es 1 gramo sobre mililitro, y la densidad del etanol. Esa la podemos investigar, pero bueno, no es necesario porque el ejercicio no los da, que es de 0.789 gramos sobre mililitro. Nos da la masa molar del agua, que también ya la sabemos, que es 18 gramos sobre mililitro, y la masa molar del etanol, que bueno, no la sabemos, pero sin problema la podemos calcular, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el ejercicio completo, este es el ejercicio que nos podría dar en un examen, en algún libro, por ejemplo, también. Ajá, entonces, bueno, aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que tenemos que calcular y vamos a partir de lo que tenemos graficado en el eje de las 10, esto que tenemos aquí. Que eso que tenemos aquí sería volumen molar menos volumen molar del componente puro. Ajá. Pero resulta que justamente donde yo puedo leer son en los extremos, menos 1.35
y menos 0.8, a 0 y a 1 de fracción mol de etanol. Por lo tanto, esta formulita que tengo aquí, que es la que tengo acá, solamente que acá está expresada de forma diferente, la puedo personalizar, es decir, personalizarla a 0 de etanol y a 1 de etanol. Es decir, 0 de etanol es agua y 1 de etanol pues es etanol. Por lo tanto, yo puedo tener esto como volumen molar parcial del etanol. Ay, no sé por qué le estoy poniendo primero la O desde ayer. Menos el volumen molar del etanol cuando está puro. Ajá. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues si estamos hablando del etanol, tenemos que leer a 1 de etanol, leemos dónde está la intersección de la recta tangente y vemos que ese valor es de menos 0.8. Entonces, esto es menos 0.8 mililitros sobre mol. ¿De dónde salen las unidades? Pues del eje de las 10 también. Ajá. Y vamos a hacer lo mismo a 0 de etanol, por lo tanto es agua. Entonces, el volumen molar parcial del agua menos el volumen molar del agua cuando está pura es igual a ¿cuánto? Tengo que leer a 0 porque a 0 de etanol es agua, mi intersección es aquí y es de menos 1.35 mililitros sobre mol. Ajá. Entonces, fíjense que de cualquier ecuación, cualquier ecuación que nosotros tengamos, siempre y cuando tengamos una variable, la podemos despejar o la podemos resolver. De aquí, lo que nos está pidiendo el ejercicio son los volúmenes molares parciales. De ahí la importancia de la nomenclatura que tenemos acá arriba. Volumen molar parcial del componente es este, solamente que en vez de tener I, va a tener etanol o va a tener agua. Entonces, aquí está la nomenclatura correcta. Y esto que tenemos acá son los volúmenes molares de los componentes cuando están puros. Pero habíamos mencionado que esto lo podemos calcular a partir de la densidad y de la masa molar. Entonces vamos a calcular los volúmenes molares de los componentes puros. Entonces el volumen molar del etanol cuando está puro es igual a... ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, al ser volumen molar, pues yo sé que tengo que tener unidades de volumen divididas entre cantidad de sustancia. Por lo tanto, si estamos teniendo mililitros sobre mol, esas unidades también tienen que ser las de aquí y las de acá. ¿Por qué? Porque es una resta y una resta o suma, al final tienen que tener mismas unidades para que me dé la unidad pues correcta. Entonces, si yo observo esto, pues yo empezaría de la masa molar. ¿Por qué? Porque la masa molar, fíjense que tengo gramos sobre mol. Los moles ya los tengo abajo. Entonces voy a poner la masa molar que serían 46 gramos sobre mol. Fíjense que ya tengo mol abajo, mol abajo, mol abajo. Y esto lo voy a multiplicar. Acá arriba tengo que tener volumen, por lo tanto no tengo que tener masa, no tengo que tener gramos. Lo voy a multiplicar por el inverso de la densidad. ¿Por qué por el inverso de la densidad? Para que la masa me quede abajo y la pueda eliminar y los mililitros pues ya me queden arriba. Entonces esto sería 0.789. Ay, nunca había visto, está como muy fácil la densidad del etanol, porque es 789, o sea, son números consecutivos. Gramos, mililitro. Gramo con gramo se elimina. Y si hacen esa operación, ¿cuánto les da? 58.3016. Mililitro sobre mol. Este que yo tengo aquí, este valor, es el volumen molar del etanol cuando está puro. Y este valor va a ser constante, siempre va a ser el mismo. Como les decía, claro, si la densidad cambia porque está cambiando un poco la temperatura, pues va a cambiar un poquito este valor. Pero bueno, a lo mejor me da 58.30, 58.31, 58.29. En realidad, el valor va a ser prácticamente el mismo. Pero sí tenemos
que tener conocimiento de que sabemos que la densidad, bueno, aquí es el inverso, ¿no? Pero bueno, la densidad cambia si cambia la temperatura. Uh-huh. Bien, entonces ahora calculamos el volumen molar del agua cuando está pura. Y eso es igual a 18 gramos sobre mol, que es la masa molar del agua, por el inverso de la densidad, que será 1 gramo sobre mililitro. Gramo con gramo se elimina y esto me da 18 mililitros sobre mol. Que también ese valor va a ser constante o va a ser el mismo para 1 litro de agua, para 1 galón de agua, para una cisterna de agua o para lo que yo tenga de agua. Ajá. Es decir, que estos valores o esta magnitud, esta variable que tenemos aquí, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia. Ahora me dirán, oye Luis, pero pues el volumen, o sea, el volumen, así solito, esto es una propiedad extensiva. El número de moles también es una propiedad extensiva. ¿Por qué me estás diciendo que el volumen molar es una propiedad intensiva? Porque si yo tengo una división de una extensiva entre una extensiva, el resultado es una intensiva. El volumen es una propiedad extensiva, la cantidad de sustancia es una propiedad extensiva y el volumen molar es una propiedad intensiva. Ajá. Entonces, bueno, eso no sé si lo sabían, pero bueno, ahí está, ¿no? La definición. Ajá. Entonces, ya calculamos esto, ahora sí podemos despejar. Este que está restando pasa del otro lado sumando, este que está restando pasa del otro lado sumando también. Y bueno, primero voy a poner el positivo y después voy a poner la resta. Entonces, el volumen molar parcial del etanol es igual a 58.30 mililitros sobre mol menos, ¿cuánto? 0.8 mililitros sobre mol, que es ya lo que tenemos aquí. Si hacemos la operación, díganme cuánto me da el volumen molar parcial del etanol. $57.5. 57.5 mililitros sobre mol. Y para calcular el volumen molar parcial del agua serían 18 mililitros sobre mol menos 1.35 mililitros sobre mol. 1.35 mililitros sobre mol. Ajá. Y si hago esa operación, díganme cuánto les da. 16.65 mililitros sobre mol. Correcto. Entonces, aquí tengo el resultado de mi ejercicio. Ajá. El volumen molar parcial del etanol y el volumen molar parcial del agua. Ahora, estos valores solamente son a una fracción mol de 0.5, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Si, por ejemplo, el ejercicio me lo pidiera a 0.25 de etanol, aquí ya voy a inventar un poquito los resultados, sobre todo en la gráfica, porque no me los están dando. Ajá. Yo trazo una recta tangente, pues ahora fíjense que aquí me va a dar como 0.1, bueno, menos 0.1, ¿están de acuerdo? Más o menos, menos 0.1. Y hasta acá, si yo lo extrapolara, híjole, a lo mejor me da menos 2.5, por ejemplo, ¿eh? Entonces, los volúmenes molares parciales a una fracción mol 0.25 de etanol, pues van a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí en agua, ahora cuánto tengo que poner, menos 0.1. Entonces, aquí yo tendría que restar hasta acá, menos 0.1. Ajá. Y entonces el volumen molar parcial del agua a una fracción mol de 0.25 de etanol me daría pues como 17.9.
Ajá. Y si yo leo acá en etanol, que me da menos 2.5, pues en el etanol, aquí yo le tengo que restar menos 2.5 y ya me daría que como 56 punto y algo, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que les quiero decir es, espérenme, déjenme regreso. No tengo que regresar mucho, pero más vale. Healthy with? Ahí está. Que este ejercicio que hicimos, específicamente es a esta fracción mol, que si yo quisiera calcular a diferentes fracciones mol, pues yo tengo que trazar una recta tangente a cada uno de los puntos o de las fracciones mol que yo tengo para poder calcular los volúmenes molares parciales. Ahora, en un examen, como les decía, ustedes no van a estar no inventando, sino trazando la recta tangente. A lo mejor sí, pero evidentemente, claro, yo no les pondría muy aquí, que casi pueda ser diferente, a lo mejor se los pongo muy en el extremo, y ustedes a lo mejor, ya poniéndoles yo aquí la gráfica, a lo mejor trazan y ven más o menos cuál sería el valor, ¿no? En dado caso. Nunca lo he hecho, pero bueno, la posibilidad por ahí existe. Pero a lo que voy es, eh, no es que se tengan que preocupar demasiado. Por eso, realmente, si nosotros tenemos que construir un diagrama, o más bien tenemos que saber cuál es la ecuación que mejor se ajusta aquí, eso lo vamos a ver la siguiente clase con un tema no nuevo, el que es pues un tema consecutivo a este, pero nuevo, digamos, por el método, o sea, si este es un método gráfico, pero por el método de una ecuación de ajuste. Ajá. Entonces, no tiene caso que avance ahorita en 7 minutos y me quede un poquito inconcluso y a la siguiente clase tenga que repetir nuevamente todo, ¿no? Entonces, ya les diré yo si nos vemos este lunes o el otro para recuperar una clase, ¿no? Por, entre que medio nos ha tocado un puente, aunque no nos tocaba, nos tocó lo del 9 de marzo, que eso nos cuenta evidentemente, pero solamente es para aventajar un poquito, ¿no? No es ni recuperación de porque no nos vimos, porque además acuérdense que de todos nos estamos viendo una vez por semana. Si nos estuviéramos viendo las 2 veces por semana, pues ni modo, ¿no? Decimos, pues hubo puente o fue lo del 9 de marzo, lo que sea, ya podríamos continuar. En este caso, es porque nos estamos viendo una vez a la semana, no es porque en este caso el 9 de marzo sea recuperación de clase porque no nos vimos, no lo tomen así, sobre todo las compañeras, ¿no? Es porque sabemos que nos estamos viendo una vez por semana. Entonces ya les diré si es este lunes o a lo mejor el otro cuando nos veamos para aventajar un poquito y recuperar lo que no, un tema por ahí, no un tema, pues, o sea, lo poquito atrasado, si es que lo quieren ver así que vamos, ¿no? Una clase, por ahí decirlo, un tema, un pedacito de tema, ¿no? Entonces, pues aquí no continúo porque les digo, vamos a empezar con una parte de teoría de la construcción de la gráfica, de la ordenada al origen, de una pendiente, de una ecuación de un ajuste. Entonces, eso no lo hago en 5 o 7 minutos y sobre todo para su comprensión. Entonces, este ejercicio, bueno, esto que acabamos de ver aquí, este ejercicio con esto poco de teoría, ya saben que se lo subo ahorita y nos vemos la siguiente clase. Si nos vemos el lunes, les aviso por ahí del viernes, más o menos, para que nos veamos, ajá. Y si es hasta el otro, bueno, pues ya les diré el siguiente miércoles, pero ya saben que les voy a avisar con un poco de anticipación. Entonces, nos vemos la siguiente clase, chicos. Muchas gracias, profesor. Bonita tarde. Que estén muy bien, bye. Igual. Bye, que estén bien. Gracias.